Hola niños, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo les Buenos baila? días, profe. Buenos días. ¿Cómo les ha ido con el coronavirus? ¿Con Bien. esta segunda ola? Bien. Normal ¿Bien? en la casita. Sí, cuidarse. ¿Han escuchado las noticias del, cómo es? SIM, el SIM, eso Sí. que ha aparecido en los niños y adolescentes, hasta unos 14, 15 años. También le puede dar a los adultos. Buenos días, Pero, profe. hola, pero ha aparecido y es complicado, pues chiquillos, así que a cuidarse mucho porque en algún minuto se pensó ni los niños ni los adolescentes van a Buenos desarrollar días. coronavirus y sí lo desarrollan y sí les afecta y más encima que puede que a lo mejor les dé suave, pero de repente puede aparecer esta otra afección que es complicada, pues, ¿ya? Así que a cuidarse harto. Listo. Nosotros estábamos hablando acerca, ¿no es cierto?, de los factores que afectaban la salud, ¿ya? Y hoy día vamos a empezar a hablar de un factor que afecta a la salud y que es lo que se refiere a la alimentación. Y vamos a estar como 3 clases, eh, junto con esta, ¿no es cierto?, 2 o 3 clases más, hablando sobre, ¿no es cierto?, cómo nos alimentamos, lo que es una dieta balanceada, lo que es una dieta en general, y vamos a ver varios conceptos relacionados. ¿Ya? La idea es que ustedes tomen conciencia y sepan si se están alimentando bien, si lo están haciendo más o menos. Por ejemplo, creo que esta parte es bastante útil. Creo que todos deberíamos saber un poquitito acerca de algunos conceptos básicos de alimentación y entender por qué nos debemos alimentar lo mejor posible. Ya, listo, voy a compartir el Power con ustedes. Ya, de esta clase en adelante no entra en la prueba entra solo hasta la clase pasada. Ya, la prueba número 1. Lo de hoy día en adelante es para la prueba número 2. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ya, pues y enciendan de vez en cuando la cámara, unos segunditos, pues niñitos, ya. Voy a compartir entonces el Power. Se me perdió, aquí está. Ya, empecemos aquí. Vamos a apagar el monito. Y voy a compartir con esto. Se pega aquí esta cosa. Que justo tengo que omitir algunos. Espérenme que porque ahora no quiere. Ahí está. Ese es digamos, el nombre de la clase del día de hoy. Nutrición, alimentos y nutrientes. Ya. Yo creo que de esos conceptos, ¿no es cierto?, ustedes en general tienen una idea a qué se refiere. Vamos al objetivo. El objetivo dice y cómo influye en la salud de los individuos y de la población. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar acerca, ¿no es cierto?, de la nutrición y la salud. Bueno, como había mencionado en un principio, nuestra salud se ve afectada por varios factores, ¿ya? Siendo uno de ellos, y muy importante, la alimentación. ¿Ya? A ver, ¿por qué la alimentación influye en la salud? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo influye la alimentación en la salud? Niños, pueden responder. Depende Porque de nos dan lo que vitaminas. consumamos, Ya, es uno cómo vamos a dice, estar. le da vitamina. ¿Qué más dice Elías? A ver. Que depende de lo que uno consuma, es como el estado de salud que va a estar. Ya. ¿Y tú puedes dar un ejemplo de eso?
Por ejemplo, si yo como pura comida así chatarra, no voy a estar correctamente, cosa con una salud buena. Ya, por ejemplo, ¿qué comida chatarra? A ver, especifiquemos. Papas fritas. Papas fritas. Sí, pues y algunos son adictos a las papas fritas, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que tiene demasiado las papas fritas que pueden afectarnos? Porque no es que uno no las pueda comer, ¿no es cierto? Aceite, bueno. Aceite. Y lo otro no es aceite crudo, sino que es aceite que se calienta mucho y ahí viene transformación en el aceite. Si ese es el problema de la fritura. El aceite uno lo calienta demasiado, llega a cierta temperatura y eh, se forma, ¿no es cierto?, un aceite que es dañino. Porque no es lo mismo comer este aceite de las papas fritas, ¿no es cierto?, a comer un aceite crudo, por ejemplo, en la ensalada, ¿ya? Bueno, muchas gracias con el ejemplo. Vemos entonces, como dice ahí, la alimentación entonces influye en nuestra salud. Ahora, los seres vivos está claro que necesitamos alimentarnos para poder obtener todos los nutrientes que nos van a entregar, ¿no es cierto?, materia y energía para poder realizar los distintos procesos, ¿no es cierto?, vitales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos procesos vitales? Que uno crezca, que uno respire, ¿no es cierto?, que se reproduzca, etc. Ahora, veamos qué es lo que es la nutrición. Yo creo que todos de alguna manera tenemos, ¿no es cierto?, una idea de lo que puede ser la nutrición. Ya, ahora sí es un concepto un poco más complejo en realidad. ¿Ya? Bueno, y como dice ahí, ¿no es cierto?, considera a todos los procesos, ¿no es cierto?, que implican, ¿no es cierto?, que nosotros podamos incorporar, transformar, ¿no es cierto?, y utilizar estas sustancias químicas que son los nutrientes, ¿ya? Entonces, la nutrición nos permite eso, en el fondo, incorporarlos, ¿no es cierto?, luego los transformamos, los procesamos, y el organismo, específicamente las células, las utiliza. Todo eso, todos esos procesos involucrados constituyen la nutrición, ¿ya? Entonces, los organismos en general, porque no solamente el organismo humano realiza este proceso de la nutrición, ¿no es cierto?, no solamente el organismo humano incorpora, transforma y utiliza los nutrientes, sino que todos los seres vivos, ¿ya? Y eso va a permitir que nosotros podamos realizar las distintas funciones que nos mantienen vivos. Eso en resumidas cuentas. Entonces, la nutrición es un proceso muy, muy importante. Dependemos absolutamente de la nutrición. Y eso está ocurriendo constantemente, no es algo que se detenga, ¿ya? O sea, de alguna manera, a lo mejor no siempre estamos incorporando alimento, pero estamos transformando y luego lo estamos utilizando, ¿ya? Y por otro lado, en todo este proceso también se generan algunos desechos que nosotros debemos eliminar, que también tienen que ver con, ¿no es cierto?, la nutrición. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, yo coloqué, hice una esquemita que en el fondo resume lo del último párrafo, ¿no es cierto? La nutrición es un proceso que considera el incorporar, transformar y utilizar los nutrientes por parte de los seres vivos. Ya, ojo, esto lo creé yo. No es que me vaya, ¿no es cierto?, a creer la muerte por esto, pero la idea es que cuando uno entiende algo, pueda llegar a generar un esquema, por ejemplo, que lo resuma. Entonces, cuando uno logra eso, es que ha entendido el concepto, ¿ya? Por eso lo menciono. Entonces, ya sea en biología, en química, en matemática, en lenguaje, en historia, lo que sea, uno puede entender algo, ¿no es cierto?, una idea, y esa la puede llegar a representar a través de un esquema, ¿ya? Y eso es una forma de estudiar, y eso a mí me ayuda a retener, ¿no es cierto?, esa idea, ese conocimiento que se ha conocido, valga la redundancia, ese conocimiento nuevo, ¿ya? A eso me refiero. Bueno, y aquí están las funciones de la nutrición.
que ya fueron mencionadas en realidad antes, pero hay que destacarlas. Este proceso, este gran proceso de la nutrición, a nosotros nos va a proporcionar energía, a los seres vivos. Hablemos ahora en general de los seres vivos, pero también nos proporciona materia, ¿ya? Entonces, ¿materia para qué? Para que podamos crecer, ¿cierto? Para que podamos renovar las estructuras que se han desgastado, que se han envejecido, y también para reparar aquellas estructuras, ¿no es cierto?, que se pudieran haber dañado. A ver, por ejemplo, ¿qué estructura ustedes saben o qué partes de nuestro organismo nosotros estamos renovando constantemente? A ver, ¿qué parte de nuestro organismo nosotros renovamos? ¿Que lo podemos ver? ¿Perdón? Las heridas. Ya, la herida tiene que ver con reparación. Cuando yo tengo una herida, ¿no es cierto?, yo ahí estoy reparando. Y para ello necesito materia. Es como que si a la muralla yo le hice un hoyito, ¿no es cierto? Se destruyó la muralla por lo que sea, entonces yo tengo ahí que reparar y para ello necesito materiales. Acá también, ¿no es cierto? Entonces, la nutrición nos proporciona la energía requerida, energía química, energía con la cual podemos funcionar los seres vivos. Ojo con eso, nosotros no funcionamos con cualquier energía. Ya, nuestros procesos internos funcionan con energía química. ¿Ya? Bueno, y necesitamos también entonces materia para renovar, reparar, ¿no es cierto? Y o reparar estructuras de nuestro cuerpo. A ver, pero ¿qué parte siempre estamos renovando? ¿La piel cuenta? La piel, pero por supuesto, ¿no es cierto? Y nosotros lo notamos, de hecho yo en alguna oportunidad he mencionado, muchas veces cuando uno necesita sacudir, dice, ¿de dónde salió tanto polvo? ¿No es cierto? Decíamos, resulta que tiene que ver con la piel también, que uno va perdiendo, se va descamando y que la va renovando, porque no se quedan hoyos en la piel, sino que se va recuperando. Entonces, de alguna parte nosotros debemos sacar la materia requerida. Y el proceso que nos proporciona eso es la nutrición. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, Profe, profe, el ninguna. pelo cuenta. Yo no. También. Sí, pues y el pelo está, ¿qué está pasando con el pelo? Está creciendo. Ya no es solamente que el individuo crezca, también crece el pelo, crecen las uñas, y para todo ello necesitamos materia. Y este proceso que se llama la nutrición es quien proporciona, ¿no es cierto?, esos recursos. Ya. ¿Algo más? Súper bueno que me den los ejemplos, porque eso nos ayuda a entender, a comprender más lo que estamos diciendo. Pero entonces, ¿qué sistemas participarán en esto de, ¿no es cierto?, el obtener, el transformar y el utilizar los nutrientes? ¿Qué sistemas serán? El digestivo. Exacto, súper bien. ¿Cuál otro? ¿Qué otro sistema? Son más. No estoy pidiendo que me nombre todos los sistemas del organismo, ¿no? Sino que los que participarían en la nutrición. El circulatorio. Circulatorio, súper bien. ¿Cuál otro? ¿El nervioso no, profe, o sí? Directamente no. Ah, ya. Ahora, el nervioso participa en todo, porque lo que aprendimos el Indirectamente, año ¿cómo pasado. sería? Perdón, Indirectamente, ¿cómo sería? están todos los procesos de regular y controlar. Ah, ya. Están, ¿Profe, y el sistema óseo tampoco cuenta? perdón, ¿El sistema óseo? no, aquí el sistema óseo no. Aquí no funciona el sistema óseo. Ya, tenemos entonces el digestivo y el circulatorio. Ya, veamos. Aquí tenemos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. En realidad lo que corresponde a urinario, al sistema urinario. Bueno, a través de este sistema, a ver, todo lo que es aparato excretor, ¿no es cierto?, ayuda a eliminar las sustancias que son de desecho, que se formaron de las actividades de las células. ¿Ya? Entonces hay sustancias que son de desecho.
¿ya? Y quien nos ayuda a poder, ¿no es cierto?, eliminarlo es el sistema excretorio. ¿No es cierto? A través del sistema digestivo nosotros incorporamos los alimentos, pero además lo importante es que los transformamos. ¿Ya? Ya, el sistema respiratorio nos permite obtener oxígeno y expulsar una sustancia de desecho que es el dióxido de carbono. Ahora, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto de la nutrición? Resulta que para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos obtener la energía, necesitamos, por ejemplo, oxígeno, ¿ya? Y quien proporciona el oxígeno para poder utilizar, ¿no es cierto?, esta energía que requerimos para los distintos procesos es el sistema respiratorio. Y las células para poder funcionar lo necesitan. Y luego es el circulatorio, que es lo que hace transportar los nutrientes, pues. Todo esto que el digestivo transforma, ¿no es cierto?, va a ser absorbido en el digestivo y va a ser traspasado, tiene que llegar al circulatorio, porque el circulatorio, ¿no es cierto?, llega a todas las partes del cuerpo y, ¿no es cierto?, le va a entregar todas las sustancias que las células necesitan, el oxígeno y, ¿no es cierto?, los nutrientes, y también el sistema circulatorio va a captar, va a tomar las sustancias de desecho que produjeron las células o generaron las células y nos va a llevar hacia donde tengan que ser eliminados. Por ejemplo, el sistema excretor. Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Está muy complicado lo que estamos hablando? No, profe, se entiende todo. Ya, qué bueno. Entonces, démosle, como dicen. Bueno, y aquí hay un esquema que resume bastante bien, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Lo que, en el fondo, lo que pasa en la nutrición. Tenemos ingreso de nutrientes, ya, al ser vivo. Se va a producir esta transformación de nutrientes para obtener todas las sustancias que sean útiles. Ya, ahora, si bien de repente hay sustancias que pueden ser útiles, por ejemplo, en nuestro organismo nosotros no tenemos la capacidad de procesarlas y las eliminamos. Hay partes, por ejemplo, que nosotros no tenemos la maquinaria para transformarla, entonces la eliminamos. Por ejemplo, todo lo que es fibra, a diferencia de otros seres vivos como los herbívoros, lo que es fibra nosotros la consumimos, nos sirve también, pero la eliminamos así casi completita. Aparte de masticarla, no le hacemos mucho más. Bueno, y ahí se produce entonces la salida de desecho. Así que, como ustedes verán, estos esquemitas son muy útiles porque resumen las ideas precisamente. No lo hice yo este. Este está copiado. ¿Ya? ¿Preguntas? Los que tienen ruido en su casa, por favor, silencian. Gracias, muchas gracias. Ya, sigamos entonces. Ah, esta cosa se pega. Ay. Bueno, existen tipos de nutrición, ¿ya? O sea, los distintos seres vivos. Recuerden ustedes que nosotros hemos aprendido que existe en el planeta una gran biodiversidad. O sea, hay una gran diversidad de gente, de seres vivos distintos. Por lo tanto, hay tipos de nutrición. No todos tienen procesos de nutrición exactamente igual. ¿Cuáles serían esos tipos de nutrición? A ver, ¿quién me podría mencionar? ¿Cuáles serían los tipos de nutrición? No entendí. Los carbohidratos. Carbohidrato sería un nutriente. Es una materia. Es un compuesto químico, carbohidrato. La vitamina. Otro tipo de nutriente. Yo aquí estoy hablando de la nutrición, que es un proceso. O sea, ¿Cómo, profe? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Alimentación o no? la alimentación es distinta a la nutrición. Están relacionados, están conectados, pero son diferentes. No entiendo, profe. La Pero, nutrición. profe, ¿cuál era la pregunta? No, eso, ¿cuáles son los tipos de nutrición que existen? Esa era la pregunta. A ver, el cuento es el siguiente. ¿Y heterótrofa?
Exactamente. A ver, la compañera, ¿no es cierto?, respondió bien. Ahora, voy a plantear lo siguiente. Primero debemos entender y tener claro qué es la nutrición. Dijimos que era un proceso a través del cual los seres vivos van a obtener alimento, lo van a transformar, ¿no es cierto?, y lo van a utilizar. Todo eso incluye la nutrición. Pero, si bien todos los seres vivos hacen eso, pero lo hacen de distintas formas. Y ahí aparecen los tipos de nutrición. ¿Ya? ¿Queda claro ahora o no? Sí, profe. Ya. Entonces tendríamos dos tipos de nutrición. Una que se llama la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Veamos ahora, ¿a qué se refiere la nutrición autótrofa? La palabra nos dice algo, autótrofa. Es Nutrición, como propia del cuerpo. Se hace solo, ¿no? perdón. A ver, ¿alguien dijo algo la segunda vez ahí? Que se hace solo. Que se hace solo, ya. Auto significa por sí mismo y trofo viene de alimentación. Bueno, aquí está entonces la nutrición autótrofa, que es aquella que van a realizar los organismos, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad, como dice ahí, de sintetizar y generar las sustancias necesarias para su metabolismo. Pero esto lo hacen a partir de sustancias que son inorgánicas. Ellos fabrican sus, ¿no es cierto?, los nutrientes que requieren. Hablemos de alimento, más amplio todavía. Entonces, los autótrofos tienen la capacidad de poder fabricar sus propios nutrientes a partir de sustancias que son inorgánicas. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son estos, los que son de nutrición autótrofa? ¿Qué seres vivos tendrían nutrición autótrofa que tienen la capacidad de fabricar sus propios nutrientes a partir de, ¿no es cierto?, sustancias que son inorgánicas? ¿Quiénes estarían en este grupo? Por ¿Las ejemplo, plantas? las plantas. Y otros más. ¿Cuáles eran los otros más? Entonces veamos acá. Ya. Los organismos entonces de nutrición autótrofa son las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los monitos de las plantas. ¿Ya? Y aquí tenemos también algunas de algas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, dentro de la nutrición autótrofa está este proceso que es la fotosíntesis. Las plantas, ¿cómo producen sus nutrientes, los nutrientes que necesitan? Partiendo por realizar la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, está asociado que los organismos, ¿no es cierto?, muchos organismos que son autótrofos realizan la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Ninguna Yo pregunta. ahora ¿va a preguntar algo antes de seguir? No, se entendió todo. Ya. Ahora estaría, Profe, ¿no yo es tengo una cierto? pregunta. Dígame, al tiro. Es que no entendí mucho la cuestión de los autótrofos. Ya. Partamos por la nutrición autótrofa. Los autótrofos son los seres vivos que realizan nutrición autótrofa. ¿A qué se refiere la nutrición autótrofa? Es que los seres vivos tienen, cierto grupo de seres vivos tienen la capacidad de poder fabricar sus propios nutrientes a partir, ¿no es cierto?, de sustancias que son inorgánicas. Esa sería la planta. Por ejemplo, las plantas. Ahora, la verdad es que dentro de la nutrición autótrofa, no solamente, bueno, ahí estaría el proceso que lleva a las plantas a poder fabricar sus propios nutrientes en la fotosíntesis. Pero no es el único proceso que permite a, ¿no es cierto?, organismos autótrofos fabricar sus propios nutrientes. ¿Ya? Ahora, nosotros, por ejemplo, que somos animales, no tenemos nutrición autótrofa, sino que tenemos nutrición heterótrofa. Y por lo tanto, decimos que somos organismos heterótrofos o heterótrofos. Ya. Ah, Existe la nutrición heterótrofa. Es como lo opuesto a la autótrofa. ¿En qué consiste? la heterótrofa es que
uno tiene que comer algo para sacar nutrientes, ¿o no lo fabrica uno mismo, algo así. O sea, exacto, lo obtiene de otros seres vivos. No lo fabricamos Ah, mismos. Y nosotros estamos en ese del caso. pack. ¿Quién más está en ese caso? Aparte de nosotros, que tengan Los nutrición animales. Somos animales, po. Ah, Somos animales. Aparte de los animales. las bacterias, ¿ya? Ya, un buen grupo de bacterias son heterótrofas. Acuérdense que hay un grupito chico de bacterias que son autótrofas, pero un gran grupo son heterótrofas. Las que viven en nosotros son heterótrofas. Ya, ¿quién más? ¿Qué otros seres vivos? No sé. Ya, miremos acá. Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, de un grupo de organismos autótrofos, como son las plantas, ¿no es cierto? Estos organismos autótrofos van a utilizar agua, dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y con la energía luminosa que absorben van a transformar, ¿no es cierto?, estos nutrientes inorgánicos en otro tipo de nutrientes, en sustancias que son útiles. Y el proceso que nosotros aprendimos hace un rato ya atrás, ¿no es cierto?, en primero medio, que era el que realizan las plantas, que era la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis, entonces, ellas pueden, un grupo de autótrofos, fabricar sus propios nutrientes orgánicos y los pueden, ¿no es cierto?, utilizar para su existencia. Bueno, y también hay procesos, ¿no es cierto?, en que se eliminan, hay sustancias que se eliminan como desechos hacia el ambiente. ¿Ya? Eso es lo que está mostrando la imagen. Bueno, y ahora nos vamos a la nutrición heterótrofa, que tiene que ver, ¿no es cierto?, que esta alimentación se realiza a partir de sustancias orgánicas que ya fueron formadas por otros. O sea, nos alimentamos los heterótrofos, obtenemos los nutrientes de lo que otros ya hicieron. ¿Ya? Bueno, y aquí hay, ¿no es cierto?, habla de lo que significa la palabra heterótrofo. ¿Ya? Hetero, que quiere decir desigual, diferente, y trofo viene de alimentación. Entonces, este es un tipo de alimentación distinta donde se obtienen, ¿no es cierto?, los nutrientes de otros seres vivos que los fabricaron. Ya nosotros los obtenemos, los heterótrofos los obtenemos de autótrofos como de heterótrofos. O sea, nos comemos animales y nos comemos plantas en el caso nuestro, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces necesitamos de otros organismos para poder existir nosotros los heterótrofos. Nosotros no estamos capacitados para fabricar nuestros propios nutrientes y nuestros propios nutrientes orgánicos. ¿Ya? Bueno, y aquí, ¿quiénes son de nutrición heterótrofa? Bacterias, un gran grupo de bacterias. Los protozoos, donde están las amebas, ¿no es cierto?, donde están los paramecios, etc. Los hongos también son heterótrofos, y todos los animales. ¿Ya? Bueno, y aquí coloqué algunas imágenes de organismos que son heterótrofos. ¿Ya? ¿Listo? Ya, preguntas. Bueno, y aquí lo mismo, ¿no es cierto? En esta esquemita resumimos que los nutrientes orgánicos e inorgánicos, ¿no es cierto?, los obtenemos a partir de otros seres vivos, ya que ellos ya los generaron, los produjeron, y los vamos a transformar, y de ahí vamos a obtener las sustancias útiles que requerimos para nuestro funcionamiento. ¿Ya? Profe, está muteada. A ver, y ahí, Sí, ahí sí. Ahora sí, profe.
No sé qué habrá pasado. No sé qué pasó, que le moví. Raro, ya. ¿Listo? ¿Se entiende entonces este esquema? Si yo colocara un esquema así, ¿es posible interpretarlo y explicarlo? No, ya, pero díganme algo. Díganme, sí, profe, no, profe. Más o menos, profe, algo, pues. ¿Cómo? Si es posible explicar ese esquema que coloqué antes. ¿Lo podrían explicar o no? Comerse una manzana. Dije explicarlo. Sí, puedo usar un ejemplo también. Bueno, veamos entonces aquí, hablemos de estos conceptos que ya por lo menos los hemos nombrado los tres: nutrición, alimentación y nutrientes. Ahora, delante el compañero habló de alimentación. Bueno, yo le dije que alimentación y nutrición, ¿no es cierto? No son lo mismo, pero sí son procesos, digamos, de alguna manera, que están muy relacionados. Ya. ¿Qué es lo que sería la alimentación? ¿A qué le llamamos alimentación? A comer algo. A Ya, ingerir algo. está relacionado, ¿no es cierto?, la alimentación con una acción, el comer, el ingerir. ¿Ya? ¿Y qué más me pueden decir de esa acción? ¿Qué más me pueden decir de esa acción, que es la alimentación? Que después tiene que pasar por todo el sistema digestivo para poder hacer el Es que proceso si de usted me está nutrición. diciendo eso, después me está hablando de nutrición, pero de lo que es la alimentación en sí. Ya, Que en la alimentación uno se come la manzana y en la nutrición le saca los nutrientes a la manzana. exacto, sí, pero a esto iba yo. La alimentación es un proceso voluntario. Yo decido cuándo como y qué como. ¿Mm? Es educable y consciente. ¿Ya? ¿Llegó el mensaje o no? Es Sí, profe, sí se voluntario, entiende. educable y consciente, que consiste en la elección. Yo elijo, ¿no es cierto? Preparo, ¿no es cierto? Y voy a ingerir los alimentos, el comer. En cambio, la nutrición es un proceso involuntario. La nutrición va a estar ocurriendo. Yo no regulo mi nutrición. En el sentido, o sea, yo no puedo hacer que se detenga la nutrición. No, eso va a estar ocurriendo. ¿Ya? Es un proceso involuntario e inconsciente por el que el organismo transforma los alimentos a través de 4 procesos. Bueno, la digestión, la respiración, la circulación y la excreción, porque se van generando desechos, para que los componentes obtenidos puedan ser utilizados, ¿no es cierto?, por las células y puedan ellas existir, ¿no es cierto?, de una manera eficiente. Así que ahora estamos en condiciones claramente de entender las diferencias entre ambos, de entender que no es lo mismo alimentarse que alimentación que nutrición. ¿Ya? La alimentación es un proceso voluntario, educable y consciente. La nutrición no. No es ni voluntario, ni educable, ni consciente. ¿Ya? Obviamente que la nutrición depende de quién. ¿De quién depende la nutrición? De lo que uno coma, ¿no? Sí, pues, de la alimentación. O sea, están los dos juntitos. ¿Ya? Pero esto es totalmente manejado por nosotros. Absolutamente. ¿Ya? Bueno, y eso mismo, y aquí yo coloqué otros conceptos más. Agregué el concepto de nutrientes, ya, estos tres los habíamos más o menos mencionado. Y agregué un cuarto, que es alimentos. Alimentos, nutrientes, alimentación, nutrición. Ya, y sin querer me quedaron como clasificados. ¿Por qué? A ver, fue al azar la cosa. ¿Ya? Bueno, luego vamos a ver cómo se relacionan. A ver, alimento y nutrientes, ¿son lo mismo?
No, son lo mismo. Alimentación, estos son procesos. Y cuando yo hablo de nutrientes estoy hablando de sustancias, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que los nutrientes, ¿dónde los encuentro yo? ¿Dónde encuentro En los nutrientes? alimentos. En En los los alimentos. Entonces, aquí está la relación que yo establecí en este monito que creé, ¿ya? Entonces, un ser vivo se alimenta, ¿ya? Esta alimentación le va a proporcionar alimentos y esos alimentos contienen nutrientes. Y este ser vivo va a realizar la nutrición para poder obtener todas las materias, ¿no es cierto?, y la energía que requiere para su existencia, ¿ya? Bueno, y aquí hago doy una definición de lo que son los alimentos. Son cualquier sustancia sólida o líquida, ojo, que es ingerida por los seres vivos para reponer lo que se ha gastado por la actividad del organismo. Nuestro organismo tiene una actividad constante, no se detiene, y hay gastos de materia y de energía. Y los alimentos nos van a proporcionar, ¿no es cierto?, las materias. Ahora, en cambio, los nutrientes son los compuestos químicos contenidos en los alimentos que aportan a la célula todo lo que ellas necesitan para vivir. Ejemplos de nutrientes son proteínas, glúcidos y lípidos. Bueno, y aquí, ¿qué coloqué? Alimentos, pues, distintos alimentos, unos naturales y otros procesados. A esto le tenemos que tener más susto, a los procesados, ¿ya? Después hablaremos por qué. Y aquí están los nutrientes, lípidos, las grasas, los aceites, hidrato de carbono, los azúcares y otros más que no son dulces, pero que están igual en el grupo, proteínas, ¿ya? Vitaminas, minerales y agua. Todos estos son nutrientes. Bueno, y aquí hice un cuadrito donde ustedes van a tener que investigar características generales. No es para que me hagan un tratado, sino que pongan lo más importante de lo que aportan las proteínas, ¿ya? Lo mismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, del agua, vitaminas, minerales. Características, un poquito de cómo son, en general, muy en general, y lo que ¿no es cierto?, nos están aportando. Bueno, y a responder acá. Pregunto, ¿qué son los alimentos? ¿Qué son los alimentos? Cualquier sustancia sólida o líquida que se puede ingerir para obtener nutrientes. Exactamente, ya. ¿A qué se refiere con que la nutrición es un proceso voluntario? Perdón, me equivoqué. Involuntario. Me voy a poner a arreglar el tiro la cuestión. En que Porque no si se no, puede educar, no se puede tampoco enseñar ni parar. ¿ya? ¿Por qué? No sé. Porque ¿quién la realiza? El organismo, Ay, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, en mi organismo yo esos procesos no los puedo, aunque piense, ¿no es cierto? No los puedo manejar finalmente. ¿Ya? Igual hay una regulación por parte de nuestro cerebro, todo nuestro sistema nervioso. Bueno, luego dice, en la etiqueta de los alimentos aparece lo que se llama la información nutricional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se han fijado? Informa todo lo que trae, por los nutrientes que trae y cuánto hay que comer. Ya, y lo que contiene, y la cantidad que contiene. ¿Ya? No nos dice en realidad cuánto hay que comer. O sea, podría ser que en alguna etiqueta un poquitito en algunas mejor dice Y porción creo que en recomendada. la recomendación. Así Sí. por que ejemplo, en alguna galleta sí sale cuánta hay que comerse por cada cierto tiempo. Como no comerse todo el Eh, paquete de galletas al tiro. o sea, viene lo que correspondería a una porción en la Sí, mayoría. algo así. Y en algunos también la recomendación. ¿Ya? Ujú. Ahora, súper importante que leamos la etiqueta, súper importante. ¿Y quién es más importante? ¿Un organismo autótrofo o heterótrofo? ¿Por qué? Los dos, pues no, Sí, los dos, pero ¿a cuál coloco primero? a los autótrofos, porque se hacen sus propios nutrientes. Y porque los heterótrofos dependemos de ellos, pues se les olvidó ese pequeño detalle. Listo. Y, ¿no es cierto? Esta cosa que se pega, recorcholis. ¿Qué estudiamos hoy?
sobre los nutrientes, la alimentación y el proceso que tiene que hacer, ¿o no? Ya. ¿Qué es la nutrición? Los tipos de nutrición, la función de la nutrición, qué son los alimentos, qué son los nutrientes y cuáles son estos. ¿Ya? Y la tarea. Sorry. Necesitamos ir reforzando esto, nos vemos una vez a la semana y 45 minutos. Y ya me están presionando para que terminemos. Averiguar qué características el grupo de nutrientes y completar la tabla con esta información. Y lo segundo, averiguar además cómo se clasifican a los nutrientes. Cualquier forma de clasificación usted la explica. Y vamos a comenzar Oiga, con profe, eso averiguar además cómo se clasifican los nutrientes es la pirámide alimenticia, algo así, ¿se llama? esto, cómo se clasifican. ¿O no? No, O se le cortó, se le escuchó cortado, ¿no? no es averiguar además cómo se clasifican, no, sino que en general cómo se puede clasificar. Nada más eso. Ya, Profe, ¿alguna pregunta? profe, Dígame. Ninguna, profe, de mi parte. tengo una tarea sobre lo de las células que no, que la tengo lista pues, pero no se la mandé ni nada. Ya, y ¿Me había que podría mandar. dejar el correo, el suyo? Yo dejé correo en una diapo de una tarea. Ahí Bueno, está. pero si no es Sí, mucha molestia, ¿me lo podría dejar? Es que en este momento no me acuerdo cuál es. Lo tengo anotado por ahí porque generé correos para los otros niveles y son distintos. Espérenme, que ya se está acabando. Espérenme, a ver si lo encuentro. Es un Sotomayor, pero no me acuerdo cuál Sotomayor. Recorcholis. A ver, no lo encuentro. Ya, a ver, terceros. Sotomayor alumnos@gmail.com. Ya, ahora, yo voy a poner plazo para las tareas. Usted me puede mandar la tarea, no hay ningún problema, pero si hay compensación, ya no recibe la compensación. ¿Ya? ¿Listo? Tengamos claro eso, por favor. Hay que hacerse responsables, están en tercero. Y la verdad es que no solamente tienen que formarse en cuanto a conocimientos, sino que también desarrollar algunos, no sé cómo llamarlo, la responsabilidad, por ejemplo, el hacerse cargo de las cosas. Eso también pretende, de alguna manera, que nosotros podamos transmitirles eso. Ya, niños, un agrado haber estado con ustedes, espero que sigan participando como lo hicieron hoy día, porque eso hace más dinámica la clase y a mí me dicen lo que van entendiendo o no. ¿Ya? Muchas gracias, que estén súper bien. Gracias, César. Chao, Chao, profe. profe, gracias.